Para poder hablar de hipertensión arterial, primero hay que conocer qué cosa es hipertensión arterial. La hipertensión arterial se da por dos variables importantes, que es el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. Si ocurre la alteración en alguna de estas dos variables, como consecuencia vamos a tener, producto de ellas, un cambio en las presiones arteriales. Básicamente, el daño va a ser a nivel endotelial. Va a haber una ruptura o un desequilibrio entre ambas, ¿no? Y esto va a condicionar a que pueda haber una hipertensión arterial. ¿Cómo se da la patogenia en la hipertensión arterial? Nuevamente repito, presión arterial son dos variables importantes: el gasto cardíaco y la resistencia vascular periférica. ¿Qué cosa es el gasto cardíaco? El gasto cardíaco se define por el volumen que tiene el corazón. Dentro del proceso que tiene este corazón, va a actuar algunos factores como la contractibilidad miocárdica, que es la contracción del corazón, y la frecuencia cardíaca para que se pueda producir este gasto cardíaco. Entonces, importante ello es que la bomba cardíaca, es decir, el corazón, es el que va a mantener la volemia de este gasto cardíaco. Ahora, la resistencia vascular está dado por los vasos, especialmente por los vasos de mediano calibre, y ellos son los que van a definir las resistencias periféricas en nuestro cuerpo. Cuando hablamos de hipertensión arterial, es muy importante definir cuál es el motivo o cuál es la causa que produce esta hipertensión arterial. Y para ello hay dos causas importantes: la hipertensión arterial primaria o esencial y la hipertensión secundaria. La hipertensión esencial es la que todavía no se encuentra una etiología definida, es decir, no hay una causa que diga, ocurre la hipertensión porque está afectando de manera sistémica. No, todavía no hay una causa que pueda definir. Pero lo que sí se conoce es que van a haber diferentes factores que van a condicionar esos cambios en la presión. Estos factores van a permitir elevar la presión arterial. Esto se le llama inductores y efectores. ¿Por qué? Porque son los que van a inducir a estos cambios en el gasto cardíaco y estos cambios en la resistencia vascular. En cambio, la hipertensión secundaria va a corresponder por otro motivo que no tiene nada que ver con el corazón, pero que sí influye directamente en estos cambios a nivel de los vasos o que afectan al corazón de una manera secundaria. ¿Y cuáles son? Estos cambios se pueden dar por drogas o fármacos, por daño a nivel de las arterias renales. A veces encontramos estenosis renal, fallo en el mismo riñón, tumores, tumores malignos que puedan condicionar estos cambios, como el feocromocitoma, y cambios dentro del desarrollo o funcionabilidad que tenemos para mantener algunas resistencias vasculares, como por ejemplo el hiperaldosteronismo, que va a ocasionar diferentes cambios al retener sodio y agua. Pero ¿cuáles son los factores inductores en la hipertensión esencial? Hemos dicho que no hay una causa conocida para esta hipertensión primaria, pero se habla ya de algunas teorías como la teoría genética. Y esta teoría genética habla sobre algunas mutaciones que pueden ocurrir, y esto lo explica en el 1% de todos los pacientes que puedan tener hipertensión arterial. Y el polimorfismo, que es el resto, es casi el 98 o 99%, hablan de que hay una alteración en el ADN, y para eso dan tres clasificaciones o tres grupos. Y tienen que ver estos tres grupos mucho con las enzimas que están implicadas, sobre todo en los cambios de remodelación. El grupo 1 va a codificar enzimas
que tienen que ver con las sustancias vasoactivas. El grupo 2, además de ver estas sustancias vasoactivas, van a tener alteración en alguna de las hormonas y sus metabolismos. Y el grupo 3, básicamente lo que codifica son proteínas que van a afectar o hay a los cambios cardiovasculares, es decir, al corazón y a los vasos. Entonces, ya se habla de una teoría genética, que hay una condición por la cual el paciente pueda desarrollar hipertensión arterial. Ahora, dentro de la genética, muy aparte de ello, nosotros, al momento que ya estamos en ese mundo, vamos a tener diferentes factores que pueden desarrollar. Hay factores que son propios del individuo, como por ejemplo la genética, y van a ser diferentes al individuo, es decir, a todo nuestro entorno. Lo que va a ser propio del individuo es la raza. La raza negra, la raza que va a estar predispuesta a la hipertensión arterial. La edad avanzada por los cambios vasculares, las arterias se vuelven más rígidas, calcificadas. El sexo masculino hay mayor predisposición porque nosotros las mujeres nos ayudan las hormonas antes de la menopausia. La obesidad y la dislipidemia es otro de los factores que van a alterar al individuo y eso lo vamos a desarrollar en la clase. Ahora, ¿qué es lo que no tiene nada que ver con el individuo? Pues todo lo que comemos y el ambiente que nos rodea. Por ejemplo, la ingesta de sal, alcohol, tabaco, la baja ingesta de potasio y calcio que tiene que ver con estos factores de protección para la hipertensión, el estrés constante, el cual estamos sometidos, la vida sedentaria. Ahora, también se habla de que hay ciertos lugares geográficos que van a tener o van a predisponer esta hipertensión. ¿Por qué? Porque hacen cambios vasculares y el nivel sociocultural que va a depender mucho de los alimentos, del tipo de cultura que yo tenga o el factor de estrés que esté condicionado, depende mucho. Son factores que son independientes al individuo. Ahora, hablando de la patogenia, si juntamos todo esto, vemos que la persona ya tiene una predisposición genética al momento de nacer. Los factores ambientales que lo rodean van a ocasionar cambios. ¿En qué? En estas dos variables, el gasto cardíaco y la resistencia vascular. Estos son mecanismos que van a regular la presión arterial, pero justo en ellos es donde va a haber una alteración que va a producir el cambio de estas dos variables importantes, aumento de gasto cardíaco y aumento de resistencia vascular. Esto que va a condicionar cambios en la presión arterial. ¿Qué cambios? Hipertensión arterial. Esta es una gráfica donde muestra una historia natural de la hipertensión. Desde ya nosotros nacemos con una carga genética para la hipertensión. Al momento de nacer intervienen los factores ambientales, los factores externos, ¿no? Que ya hemos conversado, como por ejemplo los factores dentro del consumo del tabaco, el alcohol, el aumento de sal, la predisposición, si yo vivo en algún sitio que predisponga estos cambios a nivel de los vasos. Y ya vamos a empezar con una hipertensión temprana que muchas veces el paciente no lo manifiesta o son síntomas muy sugénires que el paciente todavía no detecta estos cambios. A partir de los 30, 50 años ya hay cambios establecidos y por tanto ya el paciente va sintiendo síntomas como acúfenos, dolores de cabeza y no lo toma en cuenta hasta cuando se toma la presión arterial y ya ve una elevación en las presiones. A partir de los 50 años, cuando ya tengo la hipertensión ya establecida, ya me dicen tengo cambios en la presión arterial, ya empiezan las complicaciones. Y estas complicaciones no solamente se va a dar en el corazón, sino también se va a dar en otros sistemas porque influye a otros órganos. Por ejemplo, que la hipertensión rápidamente se eleve y sea difícil poder manejar con medicación, lleva a una evolución de una hipertensión maligna.
Hay cambios a nivel del corazón, todos esos años, ese aumento de presión hizo cambios en la remodelación del corazón, como la hipertrofia ventricular izquierda, hizo una insuficiencia cardíaca, pudo ocasionar infartos en el corazón, unas isquemias agudas miocárdicas. En los vasos condicionó a que haya cambios como aneurismas o aterosclerosis que se llenen de ateromas. A nivel del cerebro, en los vasos va a producir isquemias, la falta de irrigación, trombosis, coágulos en las venas, sangrados, hemorragias. A nivel del riñón produce cambios como esclerosis a nivel de las nefronas, insuficiencias renales crónicas. Entonces, cuando hablamos de hipertensión, no solamente hablamos del corazón y de los vasos, sino de los órganos que van a ser afectados si nosotros no tenemos o no les damos solución. Como vemos dentro de las etiologías, va a estar determinada por la genética, pero dentro de ellas también y los factores ambientales van muchas partes de nuestro sistema van a intervenir, como el sistema nervioso simpático, va a intervenir las hormonas vasopresoras, van a intervenir la excreción de sodio, la aldosterona, la renina, angiotensina, aldosterona, la función renal. Pero los factores que van a ocasionar daño, como ya lo hemos dicho hace un momento, es la obesidad. El paciente ya obeso puede desarrollar una resistencia a la insulina. La ingesta elevada de alcohol ocasiona cambios a nivel de los vasos y produce hipertensión. La ingesta elevada de sal, la edad, a medida que se va aumentando la edad, también ya vamos a ver los cambios fijos en los vasos y el corazón, el sedentarismo, el estrés. El potasio y el calcio también son fuentes importantes que permiten regular la presión y una deficiencia de ellas es lo que va a condicionar a que se establezca esta hipertensión. Dentro de la genética, 3 síndromes, hasta 5 síndromes importantes. Tenemos los síndromes mendelianos, que son los que van a tener alteración en algún sistema, como por ejemplo, el mendeliano monogénico se caracteriza porque hay alteración en el transporte de las nefronas distales, especialmente los túbulos distales, ¿no? Para los mineralocorticoides, que son los que regulan la presión arterial. Si yo tengo un aumento de mineralocorticoides, ocasiona un cambio a nivel de los vasos y mayor resistencia, ¿no? El síndrome de Liddle, que se encuentra en el cromosoma 16, van a actuar específicamente en los canales de sodio, se vuelven más sensibles, hay un aumento de sodio y por tanto un aumento en la presión arterial. En los genes que puedan estar alterados son los cromosomas, se encuentran los cromosomas 17 y todos los varones, todos los que tienen Y, los varones, tienen una mayor predisposición para la hipertensión arterial. Eso con respecto a la mujer se vuelve igual al varón posmenopausia y el gen de la calicreína que va a ocasionar una disminución con respecto a la bradicinin que actúa como un factor protector. Ahora, hablamos mucho de la obesidad. ¿Y cómo interviene la obesidad en la presión? Bueno, dentro de la obesidad vamos a tener que hay mayor lipólisis, hay mayor aumento de grasa, sobre todo de grasa abdominal. ¿Y por qué de grasa abdominal nos interesa más eso? Porque esto va a ocasionar a que se genere mayor cantidad de grasa. ¿Qué ocurre? Esto no solamente va a quedar en la grasa a nivel del tejido celular subcutáneo que recubre los músculos, sino que también se va a hacer visceral. Y esto va a originar a que pueda ir inclusive algunas vísceras. El famoso hígado graso es el 4.º grado de la dislipidemia. Junto con la obesidad, también vamos a tener algunos cambios hormonales, sobre todo a nivel de un órgano importante como es el páncreas. Con respecto a la resistencia de la insulina, va a haber un hiperinsulinismo y la insulina es la que permite controlar la gluconeogénesis para que esto pueda permitir la metabolización de todo lo que nosotros ingerimos.
Entonces, al tener una resistencia a la insulina, vamos a tener muchos cambios hormonales, sobre todo alteración a nivel del páncreas. La obesidad, la resistencia a la insulina, el hígado graso, la dislipidemia, todo esto me lleva a un síndrome metabólico que va a actuar principalmente a nivel del sistema nervioso simpático, va a permitir la retención del sodio y va a permitir cambios en la resistencia vascular. Esto de manera continua y crónica, todos estos cambios que se van dando crónicamente o dando una cronicidad, van a ocasionar cambios en el gasto cardíaco y cambios en la resistencia vascular periférica. Por tanto, me va a dar una hipertensión. Si todas aquellas personas obesas, con dislipidemia, con resistencia a la insulina, ya tenemos que ir pensando que son los candidatos para hipertensión. Y más si esa resistencia a la insulina se convierte en diabetes, vamos a tener estos cambios crónicos, silenciosos, hasta que se vaya desarrollando la hipertensión arterial. La ingesta de alcohol. ¿Y cómo actúa el alcohol? Dentro del alcohol es importante los cambios que puedan ocurrir a nivel hormonal. Y estos van a ocasionar, sobre todo, aumento de los niveles de renina, angiotensina, aldosterona, reteniendo agua y sal, y también del cortisol con los mineralocorticoides, que son los que van a permitir aumento en la resistencia vascular. ¿Qué van a hacer? Van a actuar sobre todo inhibiendo el transporte del calcio. Ocasionan una estimulación a nivel del sistema nervioso central, sobre todo del simpático, produciendo una vasodilatación, y van a ocasionar de que el alcohol pueda producir diferentes cambios a nivel de los vasos periféricos. Ahora, importante, uno de los electrolitos, como es el magnesio. Una disminución del magnesio va a ocasionar cambios a nivel de los vasos, sobre todo un vasoespasmo, una dilatación continua que va a condicionar a que haya una hipertensión arterial. Algunos electrolitos son muy importantes y que no le prestamos atención. En el caso de la ingesta de sal, a todos los pacientes que son hipertensos les decimos, tenemos que bajar el consumo de sodio. ¿Y por qué tenemos que bajar el consumo de sodio? El sodio es un electrolito importante, que es extracelular. Mientras estos valores se mantengan dentro de la normalidad, lo que va a ocasionar el sodio tiene muchas funciones importantes, como la retención de agua, mantiene el equilibrio entre el extracelular e intracelular, también interviene en las bombas importantes para poder catalizar o permitir la formación enzimática. Pero cuando tenemos un aumento de sodio, va a ocasionarnos daño, principalmente ¿en dónde? En los volúmenes intravasculares. Hay cambios a nivel de los vasos. Esto va a ocasionar de que pueda retener mayor volumen, y también cambios a nivel de los vasos, a nivel del endotelio, mayor resistencia, y produce mayor hipertensión, mayor cambio en la presión arterial, y esto de manera sostenida por mucho tiempo ocasiona una hipertensión arterial. A todos los pacientes tenemos que decirles que tienen que disminuir el consumo de sodio. En la edad y sexo, bueno, es más frecuente en el varón. Ya hemos visto que cromosómicamente, cromosoma Y, hay predisposición, pero en la mujer posmenopausia se convierte tan igual como el varón. El sedentarismo es algo que lo estamos viendo cada vez más. Cada vez vemos menos gente realizar una actividad física, y esto se ve mucho por la tecnología que tenemos. Es más fácil poder estar sentadas o evitar salir porque tenemos los aparatos tecnológicos que permiten distracción. Nos olvidamos de los ejercicios de los 30 minutos, una pequeña calistenia, y todo esto influye con respecto a que este sedentarismo va a disminuir el metabolismo, tanto celular como el metabolismo del paciente, el catabolismo,
Y esto va a ocasionar a que tenga mayores cambios a nivel de colesterol, triglicéridos. Y esto puede alterar los vasos, produce mayores obstrucciones, va a ocasionar patologías anginosas, patologías isquémicas, pero sobre todo la dislipidemia. Tenemos toda la mano. ¿Y qué es lo que comemos? Lo que comemos es lo más fácil, lo que puede llegar a nosotros. La comida rápida, comida alta en consumo de sodio, en grasas saturadas. Y ese sedentarismo condicionó cambios a nivel vascular y cambios a nivel del corazón. Hablando ya de algunos electrolitos que son protectores en nuestro organismo, como por ejemplo el potasio. Cuando tenemos una baja de potasio que lo encontramos en muchos alimentos como el plátano, el zapallo, la naranja, el brócoli, son muchos de estos electrolitos que permiten ayudar en la respuesta, en las respuestas de los vasos. Cambian el endotelio a nivel de los vasos. Favorece a que haya mayor liberación del óxido nitroso por el endotelio cuando hay una baja. Entonces produce una vasodilatación sostenida y lo que queremos es de que haya un equilibrio. Entonces, cuando tenemos una baja ingesta de potasio en estos alimentos y esto es continuo, van a haber cambios a nivel del epitelio de estos vasos, ocasionando una mayor vasodilatación. De la misma manera, el calcio y el magnesio. El calcio actúa sobre todo con los impulsos nerviosos y permite una mejor permeabilidad de las membranas celulares. Entonces, el calcio es uno de los electrolitos que también va a permitir proteger, que lo tenemos en la leche, en los huevos, en todos los lácteos. Y el magnesio también ayuda, sobre todo lo tenemos bajos. ¿En qué pacientes? Alcohólicos. ¿Por qué? Porque no permite una mejor absorción. Enfermedades gastrointestinales como diarrea. ¿Por qué? Porque estas se van desechando. Entonces, todos ellos ayudan a que haya una mejor remodelación de los vasos. Estos en cantidades bajas no permiten una protección. Los dos factores determinantes, gasto cardíaco y resistencia vascular. Hablemos un poco del gasto cardíaco y qué es lo que hace y altera. El- Cuando nosotros tenemos un gasto cardíaco adecuado, que es el volumen que va pasando por el corazón, vamos a tener va a permitir que haya un mejor bombeo, una mejor contractibilidad. Pero cuando tenemos mayor aumento de gasto cardíaco, esto va a ocasionar una mayor precarga. La precarga es el ingreso de sangre al corazón y eso lo vamos a tener por las venas cava superior e inferior a la aurícula derecha. Pero cuando tenemos un mayor gasto, un mayor volumen, eso significa que mi corazón va a tener que trabajar más de lo que normalmente trabaja y eso va a ocasionar a que haya una mayor contracción. Recuerden que la contracción está dada por el sistema nervioso central, sobre todo el sistema nervioso simpático. Y si se contrae más, va a aumentar mi frecuencia cardíaca. Entonces, estos pacientes los vamos a ver con taquicardia inicialmente. ¿Qué va a ocasionar ese aumento de gasto cardíaco crónico? Porque la hipertensión es crónica, la hipertensión no es aguda, no es que ayer empezaron mis cambios y hoy día tengo hipertensión. No, esto se va alimentando cada día. Con el transcurso del tiempo va a hacer cambios a nivel de la estructura del corazón, principalmente que hipertrofia cardíaca. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo hay un cambio a nivel ventricular, hay un crecimiento concéntrico, hay un engrosamiento. ¿Por qué? Porque hay un mayor gasto cardíaco y junto con ellos viene mayor presión y mayor volumen. Entonces, esta hipertrofia cardíaca es un mecanismo de compensación que al final ayuda, pero después, cuando va pasando el tiempo, estos mecanismos compensadores ya no son útiles para poder ayudar al organismo. ¿Qué va a suceder dentro de ellas? Este aumento en el volumen va a generar a que haya cambios en los vasos. Si mi corazón tiene que tener o
tiene que crecer o cambiar para aguantar mayor presión y mayor gasto, mayor volumen, los vasos de la misma manera. Entonces es un conjunto, tanto entre el corazón como en los vasos, y eso va a originar una hipertensión. Entonces, muchas veces, cuando ya estos mecanismos compensadores de que ya no es necesario de que tenga mayor volumen, pero ya tengo cambios estructurales, sobre todo en la hipertrofia compensadora que fue inicialmente, así ya tengo un volumen bajo, ya yo tengo estos cambios y van a originar que de todas maneras hayan pacientes con hipertensión porque ya hubo una remodelación en el corazón y en los vasos. Ahora hablemos de la resistencia periférica. Cuando hablamos de gasto cardíaco hablamos de corazón y cuando hablamos de resistencia periférica hablamos de vasos. Principalmente es dado por el endotelio y el tono vascular. Ese tono vascular va a tener mucho que ver con la hiperactividad del sistema nervioso simpático. ¿Por qué? Porque esos cambios se van a dar a nivel del endotelio de los vasos. Todo implica en el revestimiento que cubre los vasos, el endotelio. ¿Qué se origina con un aumento de la resistencia periférica? Pues una hipertrofia que va a ocasionar cambios en el endotelio. Pero principalmente en cuáles, en qué vasos. Estos van a ser en medianos y pequeños vasos. Empieza con los pequeños vasos, empieza a hacer cambio con los más chiquititos. Aumenta el tono vascular, sobre todo en los más pequeños, para luego irse en los de mediano calibre y poder condicionar ya un cambio a nivel de estos vasos, sobre todo a nivel del endotelio. Aquí tenemos, es un cuadro muy interesante donde vamos a ver cuáles son los mediadores que van a alterar los vasos, es decir, la resistencia vascular, y cuáles son los mediadores que aumentan el gasto cardíaco. Para hablar de alguno de ellos, el aumento de la resistencia, por ejemplo, vamos a hablar de la angiotensina. ¿Quiénes disminuyen la resistencia? La bradicilina, el óxido nítrico. En el gasto cardíaco aumenta el gasto cardíaco, la aldosterona, los mineralocorticoides, quienes disminuyen todos aquellos que ocasionan pérdida, hemorragia, pérdida de sal, de agua. Los sistemas reguladores están dados por cuatro sistemas principalmente. ¿Quiénes regulan la presión? Cuatro son los sistemas. El sistema nervioso simpático, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, la membrana celular, porque estas células son las que van a permitir gobernar o dirigir el estado tanto del gasto cardíaco como de los vasos. Y el endotelio vascular a nivel de los vasos. Cuando hablamos del sistema nervioso simpático, nosotros hay que recordar que a nivel de los vasos carotídeos vamos a tener receptores. Esos receptores son los que van a percibir los cambios en la presión arterial. Si yo soy hipotenso, pues estos se van a vasoconstruir para tratar de mantener una presión arterial adecuada. Pero ¿qué sucede cuando yo estoy creando una hipertensión arterial? Ya cuando hay cambios en el volumen del gasto cardíaco, cuando hay cambios a nivel de mi endotelio, de los vasos, tanto de pequeños vasos, pues quienes lo van a percibir van a ser mis receptores aórticos. Estos ya van a estimular a nivel central, en la corteza, a nivel del hipotálamo, van a estimular a nivel de la zona vulvar y medular, va a controlarse por medio de dos importantes sistemas, ¿no? Que es el sistema nervioso central, el simpático y el vago. ¿Pero qué van a producir o cómo van a estimularse? El vago se va a encargar de manejar o de controlar la frecuencia cardíaca y el simpático se va a encargar de modular el volumen que ingresa dentro del corazón. Estos van a condicionar a que hay unos cambios. Estos cambios en el corazón pueden ser mayor volumen o que se genere menor volumen. ¿Cuándo tenemos mayor volumen? Cuando existe un aumento en la precarga.
¿Cuándo tenemos que el volumen puede ser similar? Cuando ya hubo cambios y que así pase la cantidad de volumen normal, esos cambios que ya se originaron como el engrosamiento, la hipertrofia a nivel del corazón y la resistencia vascular, va a ocasionar la hipertensión. Lo que sí va a ocasionarse es un aumento a nivel de la resistencia periférica y eso está comandado por el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático actúa a nivel de los vasos, aumentando la resistencia periférica. Y esos cambios en el volumen que ingresa al corazón, aumentado o disminuido, ya ocasiona cambios a nivel del corazón. Ambos unidos, cambios en los vasos y cambios a nivel del gasto cardíaco, eso va a ocasionar un aumento en la presión arterial. En el sistema nervioso, vamos a tener también vamos a tener una sustancia importante o la secreción de la noradrenalina. Esa noradrenalina lo que va a permitir es activar los receptores. ¿Quiénes son o cuáles son los receptores importantes? Los alfa-adrenérgicos y los beta-adrenérgicos. Estos van a condicionar a que haya cambios en la resistencia. Los alfa-adrenérgicos son los que dirigen el aumento en la resistencia y los beta-adrenérgicos básicamente a nivel del gasto cardíaco. Una estimulación continua ocasiona aumento en la presión y esto va a reflejarse en la hipertensión. Cuando liberamos renina, angiotensina, vamos a estimular también la aldosterona y la presión arterial va a venir junto con aumento en el volumen. Hablando del sistema renina, angiotensina, aldosterona, es otro sistema que va a también permitir la compensación dentro de la hipertensión arterial. Vamos a actuar sobre todo a nivel del riñón. ¿Con quién? Vamos a actuar con la arteriola aferente. Hay que recordar que el glomérulo tiene dos arteriolas, la aferente y la eferente. Aquí va a actuar principalmente la arteriola aferente. Va a estimular el aparato yuxaglomerular. Vamos a ver el sistema renina-angiotensina-aldosterona va a permitir secretarse. Estas van a actuar sobre todo con la aldosterona con retención de agua y sal. Y la angiotensina va a ser el cambio directo hacia los vasos, aumentando la resistencia periférica. Como continuidad, lo que va a ocasionar es un aumento de la presión arterial. El angiotensinógeno lo que va a permitir que, si bien es cierto su transformación a angiotensina, a la angiotensina 2, va a ocasionar cambios en los diferentes órganos. Por ejemplo, a nivel de la glándula suprarrenal va a estimular la aldosterona. Esto va a permitir reabsorber sodio y agua. En el riñón, de la misma manera, va a permitir reabsorción sobre todo de agua. En el intestino, retención de agua. El sistema nervioso central por medio del sistema simpático y vago va a estimular la sed, el apetito por aumento de retención de sal. En el sistema nervioso periférico, la descarga simpática, vasoconstricción, lo mismo que el músculo liso, vasoconstricción. En el corazón hay aumento de la contractibilidad y aumento en la frecuencia cardíaca. Todo ello va a condicionar a una hipertensión arterial continua. En la alteración de la membrana celular, principalmente vamos a ver dos electrolitos que vamos a renombrar nuevamente, que es el sodio intracelular y la alteración en la membrana celular. ¿Cuál? Principalmente el calcio. El calcio que va a permitir manejar sobre todo estos canales iónicos. Y ya para ir viendo cuáles son los mecanismos, el endotelio. El endotelio es una parte importante dentro de la formación de la hipertensión arterial. Vamos a ver que en el endotelio va a actuar el óxido nítrico, algunos factores de crecimiento y reguladores. Pero ¿qué es lo que permite básicamente el endotelio
va a permitir regular el tono vascular. Actúa como barrera selectiva para los vasos. También permite la agregación plaquetaria cuando tenemos algún tipo de hemorragia. Y sobre todo, te va a permitir algunos crecimientos de algunas colonias formadoras de protección que va a intervenir dentro de la inmunidad. Entonces, todo ello va a ocasionar que haya cambios. El endotelio es una parte importante para ver los cambios, sobre todo a nivel de la resistencia vascular. Y la endotelina es un potente vasoconstrictor. Se dice que es el vasoconstrictor más poderoso, inclusive que la angiotensina 2. Los niveles elevados de la endotelina son los que van a permitir elevar la presión arterial. Y esto los vamos a ver en algunos pacientes que tienen algunos tumores que son secretores de endotelina. ¿Cuáles son los cambios que se producen cuando hablamos de hipertensión? Dos tipos de cambios principalmente. El hipertrófico, que es un engrosamiento del vaso, y va a producirse también el eutrófico, que puede tener, pero esta va a originar menos luz, pero la misma masa. Porque recuerden que podemos tener hipertensión con euvolemia sin necesidad del cambio del aumento del gasto cardíaco, pero sí con alteración a nivel de la resistencia vascular. Esto es un resumen de lo que es la fisiopatología en la hipertensión arterial. Los factores etiológicos, que yo consuma mucho sodio, que tenga una alteración orgánica a nivel del riñón y bajen mis nefronas. Recuerden que la nefrona es la unidad esencial dentro del riñón. Mayor estrés, ya tenga mi alteración genética, ya sea predispuesto, que sea obeso y que tenga alteraciones en el endotelio. Todo ello va a condicionar cambios que van a aumentar la volemia, van a aumentar la precarga, aumentan la contractibilidad y esto ocasiona un aumento en el gasto cardíaco. La alteración genética, la obesidad y la endotelina van a actuar directamente hacia los vasos, que es el aumento de la resistencia periférica. Ambas juntas forman la hipertensión. Y ya finalizando, dentro de las conclusiones, la hipertensión arterial es una enfermedad crónica y silenciosa que ya tiene predisposición genética. Ya el ser humano nace con esta predisposición. ¿Quién ayuda a que se active? Pues el medio ambiente, el sedentarismo, la obesidad, el consumo de alcohol, la falta de algunos electrolitos importantes, la falta de consumo. El sedentarismo, que es lo que más vemos ahora. Lo que tenemos que explicar a nuestros pacientes es comer adecuado, tener más de 20 minutos o 30 minutos dentro de la actividad física. Evitar mucho los aparatos tecnológicos porque es lo que hace que seamos sedentarios, porque nos facilita la vida. Y tener un mejor consumo dietético, aprender a comer. No sabemos comer, comemos lo más fácil. Entonces, nuestra dieta tiene que incrementarse vegetales, verduras para ayudar consigo. La hipertensión arterial es una enfermedad silenciosa. ¿Podemos cambiarlo? Sí, podemos cambiarlos. Listo, chicos. Muchas gracias. ¿Preguntas?